Se solucionan todos los problemas de la Argentina. Iván, bancame, no llego esta semana. El miércoles que viene estoy ahí al pie del cañón. Ah, bueno, sigo solo, con mi otro yo. Acá estoy, arranquemos de nuevo. Se solucionan todos los problemas de la Argentina. No más pobreza, no más penurias. El futuro se abre promisorio para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar suelo argentino. Y es una muy buena noticia. El Fondo Monetario pone la primera cuota del préstamo. Llegan la prosperidad, el trabajo y las inversiones para terminar con el populismo. La Argentina vuelve a ser un país serio. Perdón, ¿quién escribió esto? No sé, pero con lo que está pasando en el Mundial no está mal dar buenas noticias, ¿no? El centro, gol de Islandia. Con un país en modo mundial, la trepada del dólar, la llegada de Caputo al Banco Central y el despido de 2 ministros parecen no conmover a nadie. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Pero ni la llegada de la primera cuota del préstamo del fondo, ni la ayuda de los amigos de Caputo en la City disimulan la tormenta que se viene. Nada es gratis. Ya se conoce la letra chica del acuerdo. Siempre hay que leer la letra chica, porque en la letra chica están los problemas grandes. Ajustes, despidos, recortes, congelamiento. ¿Te dije que mañana empieza el invierno? Sí, y todo indica que vamos a pasar frío. Éramos tan... Pero ahora que se fue Aranguren podemos prender las estufas, ¿no? Yo no estaría tan seguro. ¿En serio me decís? El fondo exige más recortes de subsidios. Dale gas. Con gas, con linterna o con velas, con el dólar por las nubes y la economía en emergencia, el mundial atrae y distrae. Y mañana en Rusia, con el aliento del jefe de los espías, Gustavo Arribas, todos decimos arriba Argentina, pero que por favor baje el dólar. Qué bueno que estás ahí, porque esto... Recién empieza, esto recién empieza. Esto recién empieza y... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Esto Recién Empieza, como decían los jugadores de la selección argentina, en la notable apertura creada por Claudio Martínez, nuestro querido productor, en un día que no respeta las novedades, que no respeta la coyuntura, para ser más precisos, que nos invade con noticias de último momento. Si se me permite, el repaso, la salida o la recategorización a emergentes por parte del índice que determina estas recategorizaciones es algo que el gobierno vio con muchísimo énfasis, que informó, que difundió con muchísimo énfasis, pero que como siempre, y como decíamos también en la apertura, hay que mirar la letra chica. Nosotros te vamos a mostrar la letra chica del acuerdo de emergentes. ¿Saben por qué? Porque ya ocurrieron muchísimas situaciones en las que el gobierno decía, en las que el gobierno planteaba que con esto había inversiones, había empleo, iba a crecer la economía, se iba a reducir el déficit fiscal y varios etcétera que usted estará igual de enterado o de enterada que yo de haberlo escuchado. Pero vamos ya a arrancar antes de contarles que hoy va a estar Felipe Solá. ¿Por qué Felipe Solá es importante hoy? ¿Por qué Felipe Solá es interesante el testimonio del día de hoy? Usted me dirá, bueno, por esto, por aquello, por lo demás allá. Por 2 puntos fundamentales. Uno, estuvo o fue uno de los que quedó en el ojo de la polémica después de la sesión fallida del día de ayer en el Congreso de la Nación en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no bajó? ¿Por qué no estuvo? ¿Qué pasó que Felipe Carlos Solá decidió no asistir a esta sesión? Pero además, y esto nos enteramos el día de hoy, Felipe Solá fue uno de los denunciantes del blanqueo de capitales. ¿Se acuerdan? En aquel momento, en la reparación histórica, que el gobierno metió un caballo de Troya, eran varios, ¿no? Pero entre ellos estaba el blanqueo. Vamos a recapitular, vamos a repasar, vamos a recordarles a ustedes lo que decía el presidente de la Nación en su momento, lo que decía Mauricio Macri cuando se le preguntaba por, sin dudas, una de las inmoralidades más grandes que hemos visto en estos 2 años y medio, que fue el blanqueo de capitales impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Usted habla, uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos
gracias a la ley que usted reformó por decreto. Gracias. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley. Lo hizo dentro de la ley, dice el presidente. La verdad es que las nuevas revelaciones estaba hablando con gente del equipo que investigó la publicación de hoy, parte del consorcio de periodistas internacionales de los cuales forman parte en la Argentina, Hugo Alconadamón con su equipo Iván Ruiz y Maya Jastreblansky, Emilia Delfino del diario Perfil, Mariel Fitzpatrick de Infobae, creo que también de Perfil Sandra Crucianelli. Pido disculpas si estoy cometiendo alguna injusticia, pero quería destacar a los colegas que hicieron esta investigación. Ya vamos a ir con lo que salió hoy en La Nación, las últimas revelaciones. Ahora, vamos a recordar qué fue lo que pasó en su momento con una nota que Horacio Berbisky publicó en la tapa de Página 12, lo que le costó por otro lado la salida a Horacio Berbisky de Página 12 en algo que en ningún país cuya moneda nacional no sea una lanza hubiera sido un escándalo, pero acá lo naturalizamos y siga, hubiera dicho Héctor Baldassi en algún partido dirigiendo a Boca Juniors. Francamente hablando, se llamaba la nota de Horacio Berbisky en Página 12 y contaba que Gianfranco Macri había blanqueado 622 millones de pesos. En ese momento, al tipo de cambio, era una cifra de 35.5 millones de dólares. Y contaba que Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Bueno, esto lo permitió la ley que impulsó el gobierno nacional, la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación. Y ahora quiero hablar con Felipe Solá en instantes nada más. Una duda que tuve permanentemente. Yo siempre creí que el decreto no habilitaba no había habilitado el decreto a los funcionarios para blanquear estos capitales, pero bueno, hay dos bibliotecas, en este caso lo vamos a conversar seguramente con Felipe Carlos Solá. 622 millones de pesos. Yo imagino que si vos no es gracioso esto, pero la verdad es que lo tomo a risa en términos de que si te atrasás con el monotributo, traca, te cae la FIP y lo bien que hace. Un hermano de Macri contó y el equipo de investigación del diario La Nación blanqueó ante la FIP 63 millones de pesos tras la difusión de los Panama Papers. 8 meses después, concretamente, según cuenta el diario La Nación, declaró ante la AFIP que él era el dueño de la sociedad BF Corporation y exteriorizó más de 63 millones de pesos en el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de su hermano Mauricio Macri. Dice el diario La Nación. Ante la consulta del ISIG, tal sus siglas en inglés, fuentes oficiales del grupo SOCMA confirmaron que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation, e indicaron que todos los fondos depositados en el VS de Alemania pertenecían a Gianfranco, que los transfirió al Banco Safra en Suiza y luego los regularizó ante la AFIP. Miren, primero hay que ver si esto no viene en estas mamushkas financieras que hacen los que generan arquitecturas de esta naturaleza, de otra cuenta, en otro banco, que se llama de otro nombre muy famoso, pero estamos atrás de esa información, todavía no me quiero adelantar. La cuestión es que estamos hablando de, supongamos, vamos a ser optimistas y vamos a tratar de darle la derecha al presidente de la Nación y a su hermano y a su familia, que estos 63 millones de pesos forman parte ya de los 622 millones de pesos que había denunciado Horacio Berbisky. Vamos a darle el beneficio, en este caso, a Mariano Macri, a Gianfranco Macri, de que no hay información nueva en este sentido y que el monto es la friolera de 622 millones de pesos. Aquí hay un paso previo que siempre nos olvidamos de analizar a propósito del blanqueo del presidente, el blanqueo que impulsó el presidente de la Nación y al que le puso especial énfasis, llamando a despachos de dirigentes políticos muy conocidos, llamando a esos dirigentes al hemiciclo, poniéndose al hombro la aprobación del blanqueo de capitales que finalmente terminó utilizando su familia. Ahora, esto significa, y acá es donde me parece que todos, al margen de cómo pensemos, tenemos que tender un puente para entender de qué estamos hablando, que ese dinero no le tributó al fisco. ¿Entiende? Porque acá se habla de meritocracia,
digo, los que no somos hijos de millonarios y tuvimos que pelearla para llegar bien o mal, mejor o peor, a los lugares buenos o malos donde estamos, creemos en la meritocracia. Yo no creo en una cuestión individualista de la meritocracia, pero sí creo en el progreso individual y en que eventualmente con oportunidades más o menos parecidas podemos llegar a algunos lugares. Claro, el problema acá es que la meritocracia la semantizan, y lo digo con todo respeto, no es una chicana, es una descripción, dirigentes políticos con cuantiosas posibilidades, mucho más que la suya o la mía, que han llegado a esos lugares en parte por herencias de poder, de relaciones o de dinero. Así que la meritocracia no es heredar. Eso es un punto en lo que también creo que creo que nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, lo que vos tenés en tu casa o lo que vos pudiste construir, lo construiste por vos y a lo sumo por el laburo de tus viejos, no porque hayas heredado una fortuna o alguien te haya regalado algún lugar. Ahora, vamos a continuar con esto del blanqueo de los 622 millones de pesos que evadió el hermano del presidente de la Nación a propósito de del blanqueo impulsado. Otra cosa que revela hoy el Diario de la Nación, utilizo el Diario de la Nación, arbitrariamente podría utilizar a cualquiera de los otros medios que publicaron la información, quiero dejar en claro esto. Las gestiones secretas para demostrar que el presidente no es dueño de una sociedad en Bahamas. Esto yo creo que es, no les voy a decir más grave porque no tengo el grabómetro encima, pero sí creo que tiene de mínima la misma envergadura en importancia que lo que comentábamos recién. ¿Por qué? Porque cuando se conocen las filtraciones, vamos a ver de lo que estamos hablando, cuando se conocen las filtraciones, hay una gestión para, véalo acá, ahí está, ponémelo a pleno. La aparición de Mauricio Macri como uno de los protagonistas de los Panama Papers en abril del 2016 desató una seguilla de febriles gestiones, reuniones e intercambios de mails entre los abogados y contadores de la familia del presidente y los agentes de Mossack Fonseca, asentados en Uruguay, Panamá y Bahamas, cuenta el Diario La Nación. El motivo, demostrar que el presidente argentino no es el dueño de la sociedad offshore Fleck Trading, sino su padre Franco Macri, como finalmente confirmó la justicia argentina. Para eso, Mossack Fonseca llegó al límite de proponer que se antedatara un certificado, algo que finalmente se descartó. ¿Se entiende que es antedatar? Es adulterar un documento. Antedatar es ponerle la fecha, una fecha fraguada, una fecha que no es efectivamente cuando se firmó el documento, para hacer pasar como dueño, como director, como accionista mayoritario, depende del caso, es lo que estamos viendo aquí, a una persona que no lo era en ese momento o desligar a otra que sí lo era. Yo no sé, francamente, no soy abogado, no voy a meterme en un terreno que no conozco. Si no es un delito, por lo menos es una inmoralidad, más si estamos hablando de funcionarios públicos. Ahora, ¿con qué seguimos, Santi? Porque me interesa comentarles a ustedes algo que vinimos conversando con la producción, veníamos conversando con otros periodistas, que es las palabras que empezamos a aprender desde que Mauricio Macri es presidente de la República. Y si no las empezamos a aprender, por lo menos que se nos hicieron parte de nuestro léxico cotidiano. Esto tiene que ver con la noticia hoy de los emergentes, tiene que ver con el blanqueo de la familia presidencial, que sígame en esto. Mira, ahí está el diccionario de Cambiemos. Este es el diccionario de Cambiemos, lo vamos a pasar bien rápido, pero para colaborarte a vos y a mí. Déficit fiscal, una palabra que la Argentina tiene muchísimos años, no es excluyente de la administración Cambiemos. Continuemos. Pero es algo que, viste, ocurrió algo permanente, como que el déficit iba a dejar de ser un problema. Levax. Bueno, ya sabemos este instrumento financiero que está generando tanta zozobra en la economía argentina. Volvimos al Fondo Monetario Internacional, volvimos a escuchar del Fondo Monetario. El Banco Central iba a recuperar la autarquía del Banco Central, iba a ser independiente, iba a estar alejado. Algo que les quiero decir, yo estoy más de acuerdo con este Macri. Yo estoy de acuerdo con este Macri. Me parece que está bien lo que hizo el presidente de poner a una persona de su confianza al frente de la máxima autoridad monetaria que tiene la Argentina, como también lo era Federico Adolfo Sturzenegger, pero bueno, murió en combate la autarquía y la autonomía del Banco Central. La inflación, que es algo que íbamos a dejar de escuchar, una inflación altísima que venía de la administración kirchnerista y que iba a dejar de ser un problema, como el mismo presidente había prometido en la campaña, y efectivamente estamos anoticiados de que eso no ocurrió. Y continuemos con el dólar, que
otra vez, había sido, y hay un video dando vuelta en redes, de Marcos Peña asegurando que no iba a devaluar, el presidente ya lo había dicho y ya sabemos todos cómo terminó la historia. Usted está seguramente más enterado, más enterada que yo. En instantes vamos a estar hablando con Felipe Solá de todos estos temas, vamos a estar hablando con Felipe Solá del blanqueo, vamos a estar hablando con Felipe Solá de lo que ocurrió en la sesión de ayer, la fallida sesión en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya está Felipe Solá en vivo con nosotros, vamos a conversar en instantes, pero quiero mostrarles algo bien rápido el riesgo país en este caso. Vamos a ver el riesgo país. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene que ver con lo de los emergentes de hoy. Para mí esta es la clave del tema emergentes. Es decir, cómo va a impactar la recategorización a emergentes de la Argentina en el riesgo país para que sea más barato financiarse, entre otras cosas. Bueno, se dispara a máximos de casi 33 meses. El día de ayer publicó El Cronista. Usted saque la cuenta, 33 meses es septiembre de 2015, plena administración, o en realidad el epílogo de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. En teoría este gobierno era muchísimo más market friendly, más amigo de los mercados, y estas situaciones no iban a pasar. ¿Por qué le digo que estas situaciones no iban a pasar? ¿Por qué digo que el gobierno está frustrado? ¿Por qué digo que aun si al gobierno le saliera, y al gobierno no, en realidad podríamos decir a todos los argentinos, se estabilizara el dólar, empezaran a llegar las inversiones, no peligrara la recategorización a emergentes que se va a hacer en 2019, y yo le quiero comentar una cosita después de esto, la letra chica del acuerdo, que no hay mucha gente comentándolo. Porque esto lo escribió el gobierno. El gobierno escribió que estas cosas no iban a pasar. El gobierno escribió que no íbamos a estar pendientes de esto. Lo escribió en la campaña. Lo escribió en la campaña. Está en un libro que escribió el secretario de Políticas Públicas, de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Hernán Iglesias, y lee un libro que se llama Cambiamos. Vamos a ver. El libro se llama Cambiamos y dice lo siguiente en alguna de sus páginas. El razonamiento detrás de la puesta en escena y del discurso que estuvimos preparando hasta ayer a la tarde es que queremos proyectar la imagen de un candidato que, si es presidente, va a llegar a la Casa Rosada y cada mañana va a preguntar cómo va el combate contra la pobreza y contra el narcotráfico. Y no un candidato que va a llegar a la Casa Rosada y va a preguntar cómo está la bolsa, cómo va la negociación con los holdouts o cómo está el dólar. Bueno, usted se habrá dado cuenta que esto no está ocurriendo en la Argentina. Usted se dará cuenta que estamos muy pendientes del dólar, estamos pendientes de la bolsa, ya ni siquiera de la Argentina, estamos con los ADR de Estados Unidos, títulos públicos que adentro tienen acciones, un quilombo técnico para entender, muy difícil. Pero vamos a el siguiente anticipo que hacía Hernán Iglesias Cilia en su libro Cambiamos, que es un libro que recomiendo enfáticamente. En una larga reunión el viernes pasado en las oficinas del Jardín Botánico, cuenta el autor, se le dijo a Mauricio Macri que su presidencia no va a estar marcada por si arregla con los holdouts, o si levanta el cepo, o si le devuelve la independencia al Banco Central. El contenido central de su presidencia será simbólico, dice Hernán Iglesias Cilia, autor de un extraordinario libro llamado Golden Boys, por otro lado. Más parecido a las presidencias de Mandela u Obama, dice el autor, activo, funcionario y militante de Cambiemos, de quien nadie recordará si fueron buenos gestores, pero de quien nadie olvidará la potencia de sus gestos y la forma en la que influyeron para siempre en la historia de sus países. Bueno, yo no puedo anticiparme a saber si esto va a ocurrir o no, si Macri va a ser parecido o su presidencia va a estar signada por gestos simbólicos como la de Mandela y Barack Obama. Sí les puedo decir que no está ocurriendo hoy, que hoy estamos muy preocupados por la independencia del Banco Central, acá decían holdouts y cepo, esas son dos cuestiones que resolvió, algunos entienden que de una manera correcta, otros incorrecta, el gobierno nacional, pero no son temas. El Banco Central es un tema. Usted verá que hay cierta, porque yo creo, humildemente, es mi verdad relativa, que hay cierta frustración, porque para el gobierno estas cosas no tenían que ser un tema. Para el gobierno, el mundo, los mercados, el sector financiero, la confianza no tenía que ser un tema. Las corridas cambiarias, el control sobre si te tensan o no te tensan en la mesa del Banco Central, no tenía que ser un tema. No tendríamos que estar discutiendo esto, según lo que el propio gobierno entendía. Vamos a la última, creo que es Santi, que tiene que ver en este caso con algo que había dicho Mario Eduardo Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Para él, el esfuerzo fiscal puede ser aún menor.
los mercados y las empresas nos van a tener más paciencia que la gente, decía Quintana en el libro que recopila Hernán Iglesias Cilia. Los mercados no nos van a pedir ajustes porque conocen la situación en la que vamos a asumir. ¿Se entiende, no? El gobierno entendía que los mercados no le iban a pedir ajustes porque conocían la situación en la que iban a asumir. Y agregó, podemos hacer una política fiscal expansiva orientada a los pobres, decía Mario Quintana, nos van a financiar, estoy seguro. Esto yo se lo juro, pueden buscar el libro, se llama Cambiamos, y está el autor, es la tapa que mostrábamos recién. Y culmina, discúlpeme que me comí, el fin de esto, que es Gabriela Michetti diciendo, dice acá, Gabriela Michetti, que había estado escuchando casi en silencio desde una de las cabeceras de la mesa, se mostró de acuerdo. Yo tengo la misma sensación, dijo la vicepresidenta de la Nación, en, podríamos decir, otro epic fail a partir de este anticipo que no ocurrió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y por qué abajo, además de hablar del blanqueo del hermano del presidente, hablamos de la reelección de Macri? ¿Por qué hablamos de la reelección de Macri? Primero porque, según la mesa política del gobierno, si no hay Macri, no hay un Macri posible para el año que viene, no hay un Larreta y no hay una Vidal. Hablo de como candidatos, como figuras centrales de una candidatura, de un proyecto político. Por supuesto, después puede haber alquimias electorales, que eso quedará en los arquitectos de campaña de Cambiemos, que dicho sea de paso han mostrado una pericia mucho mayor que la de otros partidos políticos. Ahora, y discúlpeme, el gobierno está pensando en la reelección del presidente, lo que en algún momento algún economista llamó el plan perdurar. Bueno, ahora hay que ver, y hay una tensión permanente entre ese plan perdurar, esa reelección del presidente y lo sujeto que has quedado, lo encorsetado, la camisa de 11 varas en las que se metió el gobierno, por la cual no puede tomar algunas medidas económicas porque lesiona su base electoral o tensa con algunos actores que lo ayudaron, en el sentido más virtuoso de la palabra, en llegar a donde está. Pero si no toma esas medidas económicas, puede sufrir un revés electoral el año que viene. Yo les quiero decir algo. Yo no creo que el gobierno tenga el boleto picado para el año que viene. No creo que esté asegurado un triunfo del peronismo de ninguna manera. Ahora quiero charlar con Felipe Solá esto también. Digamos, hay gente que pasó de decir que Scioli ganaba por 10 puntos, que Cristina Kirchner se iba a imponer en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando, después hay factores, por supuesto, en el medio. Después, del lado del peronismo federal, el peronismo racional, a plantear que había una reelección segura del presidente y ahora ya hay 5 o 6 personas probándose la banda presidencial. Bueno, la verdad, ni una cosa ni la otra. Hay que ser prudente porque la realidad argentina, francamente, es muy dinámica. Pero hoy, según los sondeos, y hay encuestas que les vamos a mostrar que preocupa mucho al gobierno, habría balotaje. En ese balotaje se va a terminar definiendo si lo que prevaleció, en caso que haya balotaje, por supuesto, fue con quién llegó el presidente al poder, o si fue un Macri totalizador, un Macri en ejercicio absoluto de su poder, diciéndole a su base electoral y diciéndole a quienes lo ayudaron a llegar al gobierno, mando yo, tengo que tomar esta serie de medidas porque si no perdemos las elecciones del año que viene. Blanqueo presidencial, blanqueo familiar, blanqueo de la familia Macri, de eso vamos a hablar, entre otras tantas cosas, con Felipe Carlos Solá, ahora, de inmediato, en Esto Recién Empieza. Está Felipe Solá con nosotros, le agradecemos por haber venido. Felipe, muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Bien, bueno, justo hoy, sin por supuesto saber que el ISIG iba a revelar estas, no sabemos si nuevas, si forman parte de las anteriores revelaciones, como decíamos antes, estamos acá con vos que sos uno de el denunciante, después, bueno, se archivó la causa, seguramente lo cuentes, de este blanqueo. ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Crees que la sociedad argentina o la clase política debería tener otra reacción? ¿Cómo recibiste esta noticia? A mí me parece que la sociedad argentina está recibiendo informaciones en general de este tipo desde hace bastante tiempo.
sobre, digamos, el conjunto de personas que están en el Ejecutivo y la gran cantidad de ellos que tienen plata afuera o que han sido revelados por, digamos, el Consorcio Internacional de Periodistas como poseedores de offshores, ¿no es cierto? Tanto en Panamá como en muchos países más, como te recordarás. La gente tampoco curada de espanto en eso, como si hubiera naturalizado la idea de que un ministro puede tener offshore y sobre todo callarlas, ocultarlas y después echarle la culpa a su contador y decir la verdad que no me di cuenta, yo estaba en otra cosa, etcétera, y que después se lo premie, como en el caso de Caputo, con la presidencia del Banco Central de la República Argentina, es decir, un poder fenomenal a alguien que se ha dedicado a endeudar a la Argentina y antes a estar del otro lado del mostrador como mérito previo, como antecedente previo. Lo cual no quiere decir que no sea absoluta obligación de los hombres que representamos a otros, es decir, que somos legisladores en este caso, de, digamos, contarle a la gente lo que sabemos y operar y denunciar las situaciones. Hay que tener cuidado, no se trata de denunciar como método de hacerse conocer políticamente. Denunciar es siempre un tema que requiere mucha seriedad, porque si no, después de la cuarta o quinta denuncia que es desestimada, nadie te oye. Es el cuento del pastorcito mentiroso. Lobo, sí. Entonces, el tema que creo que recién planteaba vos, el tema del blanqueo de familiares. Podemos decir, perdón, que porque hay una confusión permanente con esto, la información que tengo yo y en la que me sostengo es que esto lo habilita la ley, no el decreto. Es decir, ya con la ley Gianfranco Macri podía blanquear. Porque la ley no dice, no le prohíbe a los hermanos Exacto. de los funcionarios. El artículo 84 creo que es, no le prohíbe a los hermanos, sino que le prohíbe a los padres, a los cónyuges o las cónyuges o convivientes y a los hijos. Hijos emancipados. Hijos emancipados. Entonces, no caerían los hermanos en eso. Ahora, me interesa muchísimo que recordemos que es un blanqueo. Un blanqueo es una amnistía a un delito. Porque si no parece que blanqueo es como, bueno, blanquearon su relación fulanito y sutana. Como algo virtuoso. Algo virtuoso, blanquearon su relación, blanqueó que le gusta, que de boca o no sé, blanqueó que novia tiene. No, un blanqueo es una amnistía que concede solamente el Congreso, porque el presidente no puede amnistiar, el presidente solo puede indultar a gente ya condenada. Es una amnistía a gente que ha cometido un delito. En este caso, gente que con un parentesco muy cercano a los funcionarios de los tres poderes, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se enuncian en el artículo anterior todos los funcionarios, que son muchísimos, y, como te dije, sus esposas o esposos, si fueran mujeres, o conviventes o lo que fuera, sus hijos y sus padres. Es decir, se les perdona un delito. Es decir, no es que esto era mío y siempre fue mío. No, esto era mío y se lo estaba escondiendo al Estado y ahora soy funcionario. Esta es la dimensión del tema. Por eso se les prohíbe a los funcionarios hacerlo. Ahora, hay algo, Felipe, que yo no sé si... Y lo planteo con total coherencia porque siempre me parecieron una inmoralidad los blanqueos. Yo entiendo que al gobierno le vino muy bien, al Estado argentino quiero decir le vino muy bien, fue el blanqueo más exitoso de la historia argentina, fue mérito a Alfonso Prat Gay, hubo seguramente que utilizar ese dinero para algo y varios etcétera. Ahora, yo creo que es una inmoralidad un blanqueo, porque a cualquiera que está del otro lado que no paga los impuestos, sí, para algunos hay una moratoria, ¿no? Pero ese nivel, si vos te demorás con algunos de los impuestos que tenés que pagar, yo no creo que sean tan... pacientes con esto. Ahora, sí creo, y me da la sensación que en la gente hay una tolerancia mayor a este tipo de actividades que a otros presuntos delitos. Digo presuntos porque hasta que la justicia no lo determine, y no lo va a determinar, no hay culpabilidad. Bueno, habría que ver, pero la impresión que da es que la gente perdona más al que fue rico siempre. Correcto. Y llega al Estado y se le descubre que es más rico de lo que parecía todavía, que a un funcionario al que vio con vida austera o pobre o modesto y que lo vio cambiar de casa, cambiar de mujer, cambiar de auto, cambiar de escuela de sus hijos, etcétera, y pelechar. Y que eso es... ¿Pelechar? Pelechar es una... bueno, es una...
Hay que tener más de cuánto, de 50 para entenderla. No sé, algunos... Pelechar es una palabra casi tanguera, quiere decir, digamos, que te llegue la buena. Pelechar, bueno, sí, la voy a crecer, usar. Ahora, ¿te parece que alcanza lo que dijo el presidente en su momento a nuestra colega Cecilia González en la conferencia de prensa? Mi hermano se acogió a lo que decía la ley. Digo, institucionalmente tiene un punto el presidente ahí. No, el presidente sabe que ese tema no lo quería tocar, lo único que dijo es que se acogió a lo que decía la ley. En realidad no se acogió a lo que decía la ley. Su hermano, digamos, como la ley no le prohibía, lo hizo, ¿no? Ese es el punto. Y él no quería hablar del tema, se veía. Ahora, el tema notable es que, habiendo hecho una enorme presión telefónica sobre los diputados, incluso sobre Sergio Massa, que lo contó en televisión hace poco, se lo contó a Albino Barecio, y yo vi esa presión porque estaba ahí en el hemiciclo. Presión del propio presidente. El propio presidente, creo que es de Colombia. Yo hago así, hablando por teléfono a un viejazo parecido al tuyo, como si fuera un tubo. Hablando de Colombia, le pedía obsesivamente que no entraran los padres, para hacerlo exactamente, aunque parezca raro, ¿no? Sí. O increíble que se hiciera hincapié en eso. Todavía había buenas relaciones en ese momento, entre Massa y el presidente. Y nosotros igual votamos el artículo que te comenté, pero la presión fue muy grande, y esto fue a la madrugada, incluso a la madrugada hubo varias llamadas. Yo denuncié, el blanqueo fue en el mes de julio, la ley. Hubo un decreto reglamentario de la ley normal, y después hubo un decreto nuevo, sorpresivo, en diciembre del 2016, el 1206, que decía, sí pueden blanquear. Es decir, absolutamente inconstitucional, como lo reconoció la doctora Carrió, por ejemplo. Dijo, es inconstitucional, como diciendo, ¿y qué? Pero lo dijo. Yo me presenté en la justicia correspondiente, que es la contencioso administrativa, y me dijeron, primero me dijeron, no da lugar para abrir la feria de enero del 2017. Recuerdo, sí. Es decir, no es tan importante. Segundo, cuando abrieron la feria me dijeron, usted no puede ser litigante porque es diputado. No tiene por qué agraviarse. En realidad, eso muchas veces ha sido una jurisprudencia de la justicia contencioso, que los diputados no pueden agraviarse cuando somos también, además de ser autores de ley, de ese artículo, en este caso yo, somos ciudadanos también, y cualquiera se puede agraviar si el fisco ha sido embromado. Correcto. Ahora, eso dio lugar a que todo el año 2017 transcurriera en, digamos que yo, la jueza dijera eso, yo fuera a la Cámara, la Cámara recibiera se metió obviamente el procurador fiscal, no me acuerdo si el procurador fiscal o quién, o qué funcionario se metió en contra de lo mío, hasta que la Cámara correspondiente dijo, Solá puede ser litigante. Puede ser litigante. Cuando dijo que puede ser litigante me mandaron a sorteo, a primera instancia de nuevo, y en primera instancia la primera jueza dijo que ella se excusó, y la segunda jueza, un minuto antes de renunciar, la doctora Córdoba, dijo que era una acción que había devenido abstracta. ¿Por qué había devenido abstracta? Porque era un delito que, de haberse cometido el blanqueo con un decreto inconstitucional, es decir, estafar al fisco, ya había terminado, porque el blanqueo había terminado alrededor del 1 de abril o del 30 de marzo del 2017. Entonces es como yo te dijera, no se pueden jugar a los militares porque lo hicieron antes, lo que hicieron en el proceso. Entonces después no se podía jugar porque lo habían hecho antes. Ahora, pero una locura absoluta. Felipe, eso una jueza que renunció y yo he ido de nuevo a la Cámara. Y la así jueza hizo ese fallo y después renunció. No sabemos si por eso. No, estoy diciendo que haya correlación entre los dos lados. Ahora, eso ocurrió, es de acá para atrás. De acá para adelante, con estas nuevas revelaciones, con esto otra vez en agenda, ya vamos a hablar con Felipe Solá de la sesión del Fondo Monetario Internacional, en realidad la sesión en la Cámara de Diputados contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué pasa? Porque me imagino mucha gente del otro lado diciendo, bueno, perfecto, la Nación revela esto, amplía o complementa o es parte de lo que ya había publicado Horacio Berbisky. Entonces, ¿qué? Porque hay como una lógica de impunidad dando vuelta de todo. Está como naturalizado que los juicios pueden ser o muy veloces cuando la justicia quiere o tremendamente lentos cuando la justicia quiere. Eso se ha naturalizado. Es decir, los jueces tienen derecho a frenar o acelerar. Y la gente no tiene derecho a preguntar por qué. Y muchas veces salen abogados o fiscales te lo dicen, off the record te dicen, qué raro, ¿no? Me pararon esta causa, cuando el tipo es el que acusa porque es el fiscal, o cuando el tipo es el que defiende, que es un abogado, también dicen, pararon esta causa,
digamos, que yo quiero que se acelere, o frenaron esta causa, o también te dicen aceleraron sorpresivamente esta causa y ahora mi cliente es culpable de todo de golpe. Esas cosas pasan y siguen pasando. Y siguen pasando. El Consejo de la Magistratura, bien, gracias. Se negocian las cosas. Se negocia una cosa contra la otra. Digamos, soy optimista, esto va a quedar impune entonces, como tantas otras cosas seguramente. No lo sé, a mí me gustaría que los gobiernos en la Argentina fueran capaces, en su mandato, de juzgar a sus propios actos impropios o fuera de la justicia. Como el juicio de 11. Como el juicio de 11. Y no que venga después un gobierno que tenga que acusar al anterior y hacerse cargo de acusar al anterior, porque eso puede ser visto también como una forma de sacarse un peso de encima y usarlo políticamente. Entonces es responsabilidad de los gobiernos solucionar esos problemas, si es posible, dentro de sus mandatos. Felipe, quiero hablar de lo que pasó ayer y ya quiero también que nos metamos en 2019. Hubo una sesión en la Cámara de Diputados, ya todo el mundo lo sabe, lo voy a decir raudamente, en la que se planteaba un rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario y que tenía que pasar por el Congreso de la Nación. Y hubo muchas críticas básicamente a los bloques que no estuvieron, que son todos menos el kirchnerismo, un sector de la izquierda, Rodenas y Alejandro Ramos. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? ¿Por qué no asistieron? Mira, no había quórum, ¿no? Porque Argentina Federal, que es un bloque de 35 diputados más o menos, dijo el día anterior que no iba, con lo cual ya sabía que no había quórum, aun cuando fuera todo el Frente Renovador no había quórum. Creo que lo aclaró Agustín Rossi acá. Por lo tanto, la sesión no servía. Era una sesión testimonial. A mí me parece que la gente espera que el Congreso llegue a uniones y acuerdos y pactos concretos para sacar leyes o para evitar que salgan leyes también, ¿no es cierto? Pero que sean concretos, como lo fuimos, por ejemplo, cuando defendimos a todos los usuarios de electricidad, gas y luz, diciendo las tarifas retroceden a tal. Y ahí nos juntamos, estuvimos todos juntos, salió la ley y después salió del Senado y está bien, sabíamos que iba a haber veto, pero el Congreso cumplió con su deber y produjo un hecho. Una sesión en minoría no es un hecho muy trascendente. Una sesión en minoría, yo he estado en muchas sesiones en minoría, es una demostración también de impotencia en ese momento, de impotencia para el acuerdo. El Congreso funciona, ¿sabes cuándo? Cuando los temas en este milenio se instalan en la calle con una fuerza enorme, con una fuerza que te sorprende, con una energía parecida a la energía alrededor de la legalización del aborto, con una energía enorme, y entran por las ventanas del Congreso. Es posible que este tema vaya a entrar por la ventana del Congreso. ¿Y qué debería pasar para eso? Tenemos inmediatamente que entender que digamos que el Congreso sea el resultado de una movilización popular, de un sentido común de la gente alrededor de eso, etcétera, y no muestre su impotencia, sino que muestre toda su potencia cuando está de acuerdo. Yo estoy no busquen fantasmas, estoy totalmente de acuerdo con que rechacemos el acuerdo con el fondo, estoy totalmente de acuerdo con que modifiquemos el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que es el que permitiría que no pasaran por el Congreso un acuerdo con el fondo, y en defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el futuro, digamos, que tenemos nosotros para nuestros jubilados. Con eso estoy totalmente de acuerdo, pero no busquen fantasmas porque esto es una cuestión solamente instrumental que ya pasó. Si me necesitan y lo que importa es que la presencia de uno no impida el quórum, ¿está claro? Correcto. Que la ausencia de uno no impida el quórum. Hubo mucha gente, no sé si la palabra es decir enojada, desilusionada o algún término parecido respecto a esta situación. Te quiero preguntar qué responderías a esa gente y les quiero contar a ustedes, te quiero contar a vos que estás del otro lado. Nos quedan tres factores muy importantes. Primero, la letra chica de esto que el gobierno celebra como la quintaesencia de la piedra angular de la economía argentina, que nos hayan recategorizado a emergentes. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué dice el índice? ¿Cuál es la letra chica de eso? ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Y también vamos a mostrarle las encuestas que preocupan al presidente de la Nación. Números que le dan muy mal, sobre todo lesionadas las expectativas de los argentinos y de las argentinas. Y después una gema que tenemos y que yo estoy contento que sea acá en Esto Recién Empieza, va a romper el silencio, va a estar con nosotros Hugo Antonio Moyano, hijo, el más chico de los hijos del líder camionero,
no es Pablo, como ustedes verán, no es Facundo, se saluda con Felipe Solá, es Hugo Antonio Moyano hijo y va a estar conversando con nosotros en instantes. Felipe, las dos últimas. La primera esta, ¿qué le decís a esa gente que se sintió desilusionada o enojada? Que cuenten conmigo para dar quórum. Ayer no había quórum, por más que fuéramos todos nosotros. Que cuenten conmigo para todos los acuerdos necesarios, que no busquen fantasmas, no hay ningún fantasma, y que, digamos, no se fanaticen tanto, porque lo que importa es que la gente vea que el Congreso saca cuestiones concretas, para lo cual hace falta acuerdos plenos. Si no hay acuerdos plenos, bueno, siempre diremos, no conseguimos de acuerdo con fulano, con Stamos, no lo pudimos hacer, no somos magos. Hemos conseguido acuerdos plenos. La última, Felipe, ¿hay 2019 para el peronismo? Por supuesto que hay 2019 para el peronismo y para una oposición en general. Yo descuento que va a haber balotaje en el 2019 y, digamos, hay como dos situaciones paralelas. Una es prepararse para una situación complicadísima como es el nivel de, digamos, de la pérdida de grado de libertad que puede tener el próximo gobierno gracias a la luz de vencimientos de deuda externa que tiene, más el problema de la deuda interna que no ha tenido solución todavía, más una Argentina que no crece y sigue sin crecer, más una inflación muy alta, etcétera, más las enormes dificultades que están sufriendo los argentinos en este momento, que han modificado completamente su modo de vida sin que se le dé ninguna explicación coherente, sin que hubiera ayuda de inversión el segundo semestre, brotes verdes, sin que se solucionara la inflación rápidamente como lo sostenía Macri. La verdad, el gobierno ha sido muy hábil con las redes en un momento dado, pero ¿sabéis qué hacen las redes? Las redes son la posverdad. La verdad es lo que tenemos: inflación, cero crecimiento, desempleo, cierre de fábricas, una clase media absolutamente golpeada, hambre en algunos lugares de la Argentina y un endeudamiento fenomenal, adicional al que teníamos, que no puede explicarse, puede explicarse. En una línea, porque tengo que ir a contarle esto a la gente, Felipe, ¿cómo recibiste lo de emergentes? ¿Te genera expectativa? ¿Crees que es más de lo mismo? ¿Cómo lo ves? No, si lo mirás bien, es vergonzoso. Morgan Stanley dicen que vos pasás a ser país emergente para los ADR, es decir, los bonos que cotizan en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero que, ojo, los bonos argentinos, los bonos que cotizan acá siguen siendo, seguimos siendo un país de frontera, es decir, un país como de segunda no confiable. Y dicen, aquellos van a ser un país emergente en esos bonos, siempre y cuando no haya, ¿qué? Siempre y cuando no haya una autoridad económica que se defienda del ataque de capitales, golondrinas, para hacer una palabra antigua, porque si se defiende y regula la entrada de capitales como lo hizo Labaña en la época del gobierno de Kirchner, o Kirchner en la época que Labaña era su ministro, entonces pasamos a la frontera. ¿Por qué? Porque ellos admiten que los países centrales se defiendan, pero que un país que no es central, que está en desarrollo, o como querramos llamarle, como la Argentina, tiene prohibido defenderse, sino inmediatamente es un país de frontera, se lo castiga. Es una vergüenza. Felipe, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Felipe habló de hambre hace instantes, nada más les quiero contar, he hablado con Juan Carr. Probablemente la semana que viene lo tengamos a Juan acá hablando además de este tipo de cuestiones que acaba de comentar Felipe Carlos Solá. Hay encuestas, quédese, créame, porque las encuestas preocupan y mucho al Poder Ejecutivo Nacional, concretamente al presidente de la Nación. Y vamos a hablar en instantes con Hugo Antonio Moyano hijo. Rompe el silencio el hijo más chico del líder camionero. ¿Qué piensa? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su rol en la familia Moyano? En instantes vamos a estar hablando con él, que ya está con nosotros aquí en Esto Recién Empieza. Pero vamos a ver lo que le comentábamos antes, el acuerdo, la letra chica de la recategorización de la Argentina a emergente, algo que el gobierno lo recibe con alegría, hay euforia, hay algarabía, hay felicidad, hay confianza, hay mejor ánimo, hay empuje, hay ímpetu. Pero vamos a ver lo que dice, por favor, Santi, el acuerdo con Morgan Stanley, en realidad la recalificación de la Argentina. Dice, va a reclasificar y lo va a ascender a dar el estatus de mercado emergente, dice el título del comunicado de Morgan Stanley que veíamos el día de hoy. Y este es el párrafo clave que algo decía recién Felipe Solá, déjalo ahí. Dice, sin embargo, a la luz de los eventos recientes que impactaron en la situación cambiaria del país, la entidad, para que lo comprendamos todos,
aclara que revisará la decisión de reclasificar al país si las autoridades argentinas introducen cualquier tipo de restricción para el acceso al mercado de acciones, tales como controles de capital o de divisas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que acaba de decir Morgan Stanley, lo que acaba de decir la entidad? Es que Argentina no va a poder regular el mercado de acciones, no va a poder regular la salida de capitales, no va a poder ponerle un control, una suerte, algunos le dicen cepo, quite esa palabra que es fea, no va a haber un control para la fuga de divisas, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y que lo llevaron al Fondo Monetario Internacional. Yo no estoy diciendo que no sirve para nada, porque hoy los ADR, es decir, esos títulos que tienen acciones adentro, discúlpenme lo poco técnico, en Nueva York, con las bolsas, en Wall Street, volaron, están 10, 15, 12% arriba. Ahora, ¿alguien vio un ADR alguna vez en su vida? ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Vamos a seguir hablando de esto, pero ya recibimos a Hugo Antonio Moyano. Hijo, Hugo, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Iván? Bien. Huguito puede ser, ¿no? Para diferenciarte de tu viejo. Para diferenciar porque me llamo igual. Igual, exactamente igual. Hugo Antonio Moyano. Huguito, vos, concretamente, y para que la gente te vaya conociendo, puede ser una de las primeras veces, y no la primera vez que te ve en televisión, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces vos dentro del sindicato de camioneros, dentro de la familia Moyano, o lo que quieras contarnos? Sí, primero te hago una corrección. Sí, sí, adelante. Facundo más chico que yo. Yo tengo 34. Facundo más chico que vos, tenés razón. Y el más chico de todo es Jerónimo, mi hermano de 18 años. Que no es activo por ahora, no. Políticamente como ustedes, ¿no? No, está estudiando, empezó a estudiar Derecho, quiere seguir por ahí los pasos de mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? ¿Cuál es tu rol en la familia Moyano? Yo soy abogado, soy asesor de la Federación de Camioneros, soy secretario de Asuntos Jurídicos también, desde el punto de vista institucional de la Federación de Camioneros, asesoro varios gremios más y también asesoro a Facundo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y hasta el 22 de agosto integro el equipo jurídico de la CGT en representación de camioneros. Decís el 22 de agosto porque hay elecciones. Porque hay renovación de autoridades. ¿Qué ahí va a ir la CGT? Hay que ver si la CTA, porque hay ahí una diferencia interna entre algunos sectores, pero yo creo que va a terminar yendo la CTA y la Corriente Federal a competir por la Confederación General del Trabajo. Y hay que ver, bueno, esto es una cuestión estatutaria que si hubiese decisión política se podría resolver, pero bueno. Huguito, a vos te subió al ring en su momento y saliste a la luz pública, o por lo menos en los últimos tiempos, el gobierno nacional cuando Triaca te mencionó o hizo un comunicado o algo parecido en torno a la reforma laboral. Yo te quiero preguntar concretamente por la reforma laboral. ¿Crees que pasa? Ustedes, o por lo menos aquel borrador que había impulsado el Ejecutivo, lo han visto. ¿Qué es lo que hablas con tu viejo? ¿Qué es lo que hablas con Pablo? ¿Qué es lo que hablas con Facundo en relación a estas propuestas que impulsa el Gobierno Nacional? Sí, primero con respecto a esto que decís, que me subí al ring por lo que dijo Triaca, aclaro que el comentario que hizo Triaca, que me hizo desmentir todas las falsedades que estaba diciendo respecto de que yo había participado en la redacción de la reforma laboral allá por el mes de noviembre y diciembre del año pasado. Claramente no por mí, sino con la intención de dar la idea de que Hugo Moyano de alguna forma estaba prestando el consenso, porque no sé si recordás que si bien se aprobó la reforma tributaria y la reforma previsional, con gran costo político, la reforma laboral se logró frenar. Exactamente. Se logró frenar por la movilización de las organizaciones sindicales. Sí, de hecho, perdóname la interrupción, Miguel Pichetto estaba reclamando muy fuertemente la presencia pública de los Moyano en esa discusión y días después, no me acuerdo si fue Pablo, si fue Hugo, que dijeron la reforma laboral no pasa y ahí empieza la tensión con el gobierno. Hubo un hecho concreto y por eso yo digo, parece autorreferencial quizás de lo familiar y lo sectorial, pero que determinó, fue la síntesis de cómo se frenó la reforma laboral, que fueron las expresiones de Pablo Moyano cuando dijo que había que movilizar para que no se produzca otra Banelco, rememorando lo que había sido la denuncia que Hugo Moyano hizo por las coimas en el Senado con la bochornosa ley Banelco de la época de la Rúa. Ese hecho puntual hizo que, incluso como decís vos, Pichetto manifieste públicamente que si no había consenso en la CGT no se podía avanzar con el proyecto de reforma. A partir de ahí, los funcionarios insistieron muchísimo para que Hugo Moyano de alguna forma
manifestase su apoyo, o por lo menos que no manifestara oposición como la estaba expresando Pablo, y yo eso te lo puedo decir concretamente porque de forma personal me pedían a mí que le transmita a Hugo Moyano esa necesidad. Un funcionario del Ministerio de Trabajo me decía, esto se arregla en una comunicación entre Hugo Moyano y Pichetto. Imagínate que Hugo Moyano jamás en la vida iba a hacer algo de esas características. Bueno, a partir de ahí empezaron todos los ataques sistemáticos, la profundización de todos los ataques hacia la organización y principalmente hacia Hugo. ¿Cómo vivís eso, digamos? Porque si bien me imagino que formar parte de la familia que formás parte te debe estar curtido, digamos, te debe curtir bastante, también es cierto que no tenés la trayectoria, básicamente un tema de edad todavía, de Hugo, de Pablo, que a lo mejor esas cosas o están acostumbrados o no están acostumbrados, pero yo no recuerdo algún momento una embestida tan fuerte contra la familia Moyano como en este momento, porque se alinearon los 3 estados más importantes, es decir, básicamente en recursos, etcétera, y un sistema de medios, uno podría decir muy concentrado, con una línea muy parecida en relación a la figura de tu padre. No, yo lo vivo con tranquilidad, principalmente por la experiencia y la tranquilidad que transmite Hugo Moyano. O sea, todos sabemos a qué se debe esto, que se trata de denuncias exclusivamente políticas, que tienen un objetivo mediático, que están disfrazadas de judiciales, porque ninguna está en un estado procesal avanzado. El solo hecho de analizar quiénes son los denunciantes ya te da la pauta del carácter político que tienen estas denuncias. La tenés a Ocaña, bueno, últimamente ha perdido toda autoridad para hacer ningún tipo de denuncias justamente de este canal. Se ha hecho una investigación y se ha determinado cómo financiaba su campaña en 2015. Sí, Juana Morín. Juana Morín, sí, completamente. Sí, claro, un problema de financiación muy grande, ya está judicializado eso. Hay un enojo, y bien que me lo recordás, un enojo de la campaña bonaerense con los que firmaron esos balances. Algunos nosotros nos hemos querido comunicar y no hemos podido, pero vamos a seguir, por supuesto, atrás de esto. Sí, no tiene ninguna autoridad. Igualmente, en base a esas denuncias que le hizo la Alameda, últimamente no ha salido a hacer declaraciones respecto a la denuncia. El secretario de gobierno de Jorge Macri, primo del presidente, después este personaje impresentable de Bebote Álvarez, orquestado por Patricia Bullrich y Gerardo Milman desde la Secretaría de Seguridad, todo denunciado por mi padre a través de Daniel Germanos. Y bueno, el punto de partida, como te decía antes, fue esta oposición a la reforma laboral en general que quiere llevar a cabo el gobierno y la reforma que en particular quiere llevar en la actividad de camioneros. De camioneros, claro. Huguito, quédate, no te muevas de ahí, que quiero... ¿podemos ver algunas encuestas, Santi? Vamos a ver algunas encuestas y lo quiero compartir con todos ustedes, porque esto es alguna de las cosas que están generando preocupación en el gobierno nacional. Miren, vamos a ir viendo algunas de las encuestas y en instantes seguimos conversando con Hugo Antonio Moyano, hijo. Esto es la imagen del gobierno del presidente Macri y la fuente de Sinopsis. Entre muy mala y mala, al 47.9%. La positiva, entre muy buena y buena, un 29%. Esto es de junio, una encuesta en todo el país. Reiteramos. Y uno de los puntos más importantes, que ahora lo vamos a ver en Sinopsis, es la confianza, que era una de las patas sobre las cuales se sostenía la arquitectura oficialista. Preocupaciones que afectan al país. Las económicas son un 51%. Entre la inflación y el desempleo abarcan más de la mitad de las preocupaciones de los argentinos y de las argentinas, seguido de cerca, el primero, por la corrupción y la inseguridad. ¿Cómo? Usted me dirá, si hay más gente que no come, si hay más gente que no tiene dinero, si hay más gente en la calle, ¿cómo puede haber menos inseguridad? Bueno, en realidad hay menos inseguridad porque no nos cuentan que hay inseguridad. Hay, Huguito, preocupación, digamos, en la gente que vos frecuentás, con quien hablás, por el tema del empleo, de la inflación, digamos, para el mundo del trabajo. ¿Es un tema ese? Y sí, absolutamente. O sea, la inflación se viene manteniendo de forma sostenida y bueno, ahora con esta última corrida del dólar se espera que el impacto sea mucho mayor. Y hay preocupación también porque el gobierno no contempla esta situación poniéndole techo a las paritarias.
tratando de imponer pautas salariales del 15% y que bueno, esto viene a colación del acuerdo que acaba de cerrar Camioneros, que supera el 25%, rompiendo por 10 puntos, más de 10 puntos la pauta que intentó imponer el gobierno. Vos sabés, yo te lo comentaba fuera de aire, hoy venía con alguien que no lo quiere, a Moyano, como muchísima gente en la Argentina, y eso ustedes seguramente estarán atentos a eso. Era el Sindicato de Comercio y estaba, lo voy a decir de la manera más elegante que pueda, muy enojado porque su sindicato había cerrado un 10+5 en la paritaria de un año, que la inflación va a estar rondando el 30%. Yo le pivoteé con el acuerdo de Camioneros al 25%, un poquito más del 25% contando el bono, y me decía, salía y me decía que no lo podía ni ver a Moyano, dice, pero ojalá tuviéramos un Moyano. Ese es el secreto de por qué se mantiene Hugo Moyano contra todas las críticas, los sinsabores, los claroscuros que ha tenido a lo largo de su trayectoria en la escena pública. Primero, no sé si es tanto el rechazo que vos decís. O sea, creo que hoy por hoy es el mayor referente sindical y que ha tenido más vigencia a través de la historia y que tiene mayor convocatoria, claramente, en nuestro país. Y la vigencia la ha tenido por la coherencia y porque siempre ha representado a sus propios trabajadores. O sea, el ejemplo primero empieza por casa, ¿no? Representa a sus trabajadores y después ha podido ocupar un lugar central en la política argentina por esa situación. Vamos a seguir viendo los sondeos, Santi, el resto de, en este caso en realidad no el resto, sino la tercera placa de la que estábamos hablando. Miren, evaluación de la situación económica, lo que hablaba recién Huguito Moyano con nosotros. Si está peor, en realidad, ¿cómo va a estar? El 65.9% dice que la economía está peor. Esto es, reiteramos, una encuesta de Sinopsis en todo el país. Miren, continuemos con esto. Esto es comparado con la del año pasado, eso es lo que les quería decir, discúlpenme. Está peor que el año pasado, casi un 66%. Pero miren esto, que acá es donde el gobierno tiene el mayor problema y donde tiene la mayor preocupación. Estas son las encuestas que preocupan al presidente de la Nación y que preocupan al gobierno nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque la evolución de los últimos 18 meses, como usted ve en la flechita roja, va en ascenso. Es decir, la preocupación va subiendo y el optimismo va cayendo en picada en relación a la economía del gobierno nacional. Continuamos con la siguiente, que lo que pregunta es, ¿cómo cree usted que será la situación económica del país dentro de un año? Se lesionan mucho las expectativas de la administración Cambiemos. 48.6% dice que la economía va a estar peor, un 27% dice que va a estar mejor y un 19% dice que va a estar igual. Ahora, vamos por último, como vos digas, Santi, esto, a la personal. ¿Cómo evalúa su situación económica personal comparada con la del año pasado? El 59.6% dice que está peor que el año pasado. El 30% dice que está igual. Y un porcentaje francamente muy chico, pero que creo que le hace justicia al programa económico que ha llevado adelante hasta el momento el Poder Ejecutivo Nacional, dice que un 7.7% que está mejor. Y vamos a las siguientes, estas son todas de Sinopsis, hay también de la Universidad de San Andrés. Esto es básicamente cómo cree usted que será su situación económica, personal, económica, dentro de un año. Dentro de un año, para adelante. 44.5 peor, 25% igual, y ahí sube el optimismo y un 23% dice que está mejor. Pero como usted verá, es mayoritaria la cantidad de gente que entiende que la situación económica de la Argentina está mal. Hay más números, hay más encuestas en instantes, nada más vamos a continuar en esto recién empieza. Huguito, la última, y te agradezco por haber venido desde ya. Sí. ¿Cuál es el futuro inmediato de Camioneros? ¿Cuál es el futuro del mundo del trabajo? ¿Cuál es el futuro de los Moyano? ¿Hay temor? ¿Hay energía? ¿Hay ímpetu? ¿Cómo ves lo del lunes 25? ¿Tenés eso en la cabeza? ¿Te interesa? Sí, antes que nada te hago una corrección. Sí, adelante. El acuerdo de Camioneros fue un 25%
Más el bono. Más el bono el bono. es aparte. El bono es aparte, que es un bono que se... Pero no es remunerativo. O sea, no remunerativo. No remunerativo. Se firma todos los años y que ya está instalado en forma permanente. Queremos y ser además camioneros. tiene una cláusula de revisión en marzo de 2019. O sea que si la inflación supera a esa fecha, se va a sentar de nuevo el sector sindical con el sector empresario. Huguito, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que se repita esto y hacerlo más seguido. Bueno, gracias. Hugo Antonio Moyano, hijo, estuvo recién en Esto Recién Empieza. ¿Vemos una encuesta más? ¿Vemos una encuesta más? No, vamos a ver las encuestas después del corte. Una pausa breve de verdad, breve en Esto Recién Empieza, y les muestro el resto de los sondeos que preocupan al presidente de la Nación.